Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku tenía el poder de crear pines? O, Aeros World. O su traducción al español, el mundo de un héroe. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Fauques Brites. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 36. Calles de la ira. Cara B. Shibuya, sábado, atardecer. Vale, solo quedan unas cuantas piezas por mover, Link. Entendido. ¿Ves algo fuera de lo común, Koder? Izuku y Rime estaban de vuelta en el parque Miyashita, ocupados desmantelando la pila de basura mientras Bit comentaba su pelea anterior con Kariya y Uzuki. Mientras Izuku trabajaba moviendo los pedazos de basura que formaban la torre, su mente no dejaba de pensar en Shoka. Resultaba extraño ser él quien se preocupara de que alguien a quien quería hiciera algo que él mismo haría. Pero confiaba en que su novia de ojos grises saldría sana y salva de su posible encuentro con el asesino de héroes. Él simplemente esperaba que tanto ella como Ida lo hicieran. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando Rime terminó de echar un vistazo rápido al montón de trastos. No. Nada por ahora. El estudiante de Ero, de cabello verde, chasqueó la lengua ante eso. Durante el desmantelamiento, no pudo evitar sentir algo que le inquietaba. Simplemente agradeció que Ego estuviera protegiendo sus defensas mentales. Esperaba que, al hablar con Melissa mañana, ella pudiera aportar alguna información sobre esa rareza. Izuku volvió a concentrarse en los restos del montón. Solo quedaba la base por limpiar. Mientras dirigía su energía a Orbit, concentrándose en la basura restante, Kariya se acercó a él. ¿Cómo te encuentras?, le preguntó el chico de cabello naranja a Izuku. Bien. Sigue siendo el mismo pinchazo, pero nada grave, respondió Izuku mientras apartaba varios trastos y los ordenaba. Tras un momento para que su energía psíquica se recargara, el estudiante pecoso miró al agente del HPSC. ¿Alguna noticia sobre nuestro hombre misterioso?, preguntó. Kariya rebuscó en su bolsillo y sacó una piruleta, ofreciéndosela a Izuku, quien la aceptó con un gesto de agradecimiento. El joven de cabello verde emitió un murmullo de satisfacción mientras el sabor artificial a naranja recorría su lengua, continuando su trabajo y esperando la respuesta de la gente. Todavía no, pero lo hemos acotado. A pesar del problema de privacidad, rastrear a la gente según sus dones a partir del registro nacional ayuda mucho. Kariya se llevó el caramelo a la boca antes de continuar. El problema es que eso solo sirve si sabes cuál es su don. Y con cómo se están desarrollando las cosas, no tenemos ni idea. Kariya se encogió de hombros. La verdad es que era un tiro al aire. Entonces, Uzuki y yo estamos usando otros medios. Bancos, licencias, pasaportes, redes sociales. Cualquier cosa que pueda tener la cara del tipo para darnos un nombre. Izuku asintió mientras el chico de cabello naranja explicaba más. Sabía lo útil que era el registro de Quirks. El profesor Holmes lo había dejado bien claro. A pesar de su utilidad, era igual de peligroso si alguien lograba acceder al registro del país, pues tendría acceso sin filtros a demasiada información. Y, por supuesto, varios grupos políticos siempre sacaron a relucir las cuestiones de privacidad, tratando de limitar el poder del gobierno para obtener y conservar dicha información. Chicos. Hay algo debajo de la base. Gritó Rime, atrayendo la atención de Izuku y Kariya. Bit y Uzuki no tardaron en unirse a Rime. El grupo vio una serie de símbolos y números ocultos bajo el montón. Izuku usó rápidamente su poder psíquico, llevándolo al límite para apartar la basura, sin preocuparse por clasificarla para que pudieran ver con qué se enfrentaban. No tardó en suceder algo.
Mientras Izuku apartaba los últimos restos, solo tuvieron unos segundos para estudiar el sigilo antes de que los símbolos y fórmulas negras se evaporaran. Bit. Levántame. Bit no perdió el tiempo siguiendo las instrucciones de su hermana, proporcionándole una posición elevada sobre sus hombros para que la pequeña Bito pudiera tener un mejor ángulo. Cuando el sigilo desapareció, Izuku sintió un pequeño alivio al desvanecerse también la presión mental. Uzuki fue la primera en recuperarse. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó al grupo. Logré sacarle una buena foto, dijo Rime mientras bajaba de los hombros de su hermano. La rubia extendió su tableta mientras el grupo se reunía a su alrededor, permitiéndoles ver mejor el misterioso símbolo. Izuku no entendía nada. Los símbolos estaban estilizados, cada uno una pequeña obra de arte que se integraba en la fórmula que formaba el anillo circular. Oye, esto no tiene ningún puto sentido, refunfuñó Bit. Yo tampoco sé qué pensar, dijo Rime con el ceño fruncido. Para Izuku, era un paso en la dirección correcta. Simplemente no sabían cómo dar ese paso. Un pensamiento cruzó por su mente. Ya tenía planeado hablar con Melissa al día siguiente. Quizás ella podría ayudarlos a aclarar las cosas. Ciudad de Osu, sábado. Shigaraki estaba sentado al borde de un edificio de oficinas, con Kurohiri acompañándolo en su vigilia. Los dos villanos observaban la gran plaza donde se habían reunido el héroe profesional Endeavor, sus ayudantes y varios héroes Osu. Sintió un leve tirón en el hombro, que le provocó un pequeño dolor en el brazo, un recordatorio de sus negociaciones fallidas con Stein. Maldito engreído, instigador de la mafia, murmuró el villano de pelo revuelto. Sus nervios empezaron a aflorar con solo pensar en el asesino de héroes, y su agitación aumentó mientras se rascaba el cuello frenéticamente. Le tomó un minuto calmarse, repasando mentalmente su nuevo plan mientras una sonrisa maliciosa se dibujaba en su rostro. ¿Estás seguro de que los héroes caerán en tu trampa, Shigaraki?, le preguntó Kurohiri a su pupilo. Shigaraki giró ligeramente la cabeza para mirar por encima del hombro al villano brumoso. Podemos lograrlo. Todo está listo. Ahora solo tenemos que dar un buen espectáculo. Rebuscó en su bolsillo y sacó su teléfono mientras continuaba hablando. El sensei tiene razón. Cualquier publicidad es buena publicidad. Si el asesino de héroes no quiere formar equipo, haremos que parezca que sí. Causaremos un poco de caos en la ciudad donde lo persiguen, montaremos un espectáculo intentando ayudarlo y ganaremos prestigio. Kurohiri asintió, aliviado en gran medida por el razonamiento de su protegido. Tras el fracaso inicial del ataque a la USG, Shigaraki se había calmado un poco, lo suficiente como para que el joven villano se detuviera a reflexionar sobre sus acciones. Cuando su protegido comenzó a hacer una llamada, Kurohiri dirigió su atención hacia los héroes, observando que varios equipos de noticias acababan de llegar y habían comenzado a filmarlos mientras planeaban la continuación de su búsqueda. «Sensei, ¿están listos los gnomos del doctor?», preguntó Shigaraki. Kurohiri aguzó el oído para escuchar toda la conversación telefónica cuando su maestro habló. «Sí. Reconozco que estaba bastante molesto por prestarte más de su mercancía, pero lo convencí de que tu plan tenía mérito. Sin embargo, recibirás 3 de sus gnomu de bajo nivel, así que úsalos como corresponde». «Por supuesto, Sensei. Esto es más bien una estrategia publicitaria. Incluso si los perdemos, cualquier daño que suframos será para nuestro beneficio». Kurohiri vislumbró otra sonrisa maliciosa en el rostro de Shigaraki mientras el joven terminaba su pieza. «Asegúrate de que así sea. El costo no debe superar los beneficios. Esta es otra oportunidad para que demuestres tu valía, alumno mío. No habría seguido adelante con tu plan si no hubiera confiado en ti». Kurohiri, el villano brumoso, se irguió un poco más mientras su maestro se dirigía a él por teléfono. «Los gnomus están listos para el transporte». Kurohiri obedeció, creando un portal brumoso que permitió la aparición de 3 figuras. Una era un gnomu delgado y de piel pálida, con alas que lo mantenían flotando, garras en los pies y una máscara de gas adherida a su rostro. La segunda era una bestia de piel negra, similar al gnomu que atacó la USG, solo que le faltaba la mitad superior del cráneo y su cerebro estaba alojado dentro de su mandíbula. El último gnomo era de piel azul claro, bastante delgado en comparación con su contraparte más grande, aunque la característica más notable era el par de ojos adicionales incrustados en su cerebro. «Estaré atento a las noticias para ver cómo se desarrollan tus acciones, Tomura.
Por ahora, hay un asunto en Shibuya relacionado con un tema que me interesa y que deseo investigar. Que te diviertas. La llamada se cortó, dejando a Shigaraki y Kurohiri solos con sus 3 nuevos nomus. Kurohiri, dijo Shigaraki, captando la atención de su compañero, has estado siguiendo la pista del asesino de héroes, ¿verdad? Kurohiri asintió, girándose y señalando detrás de ellos. Sí. Ahora mismo está en esa dirección. Con Endeavor aquí en la ciudad, Stein ha hecho que sea mucho más difícil seguirle la pista. Bien, dijo Shigaraki simplemente. Quiero que teletransportes nuestra unidad aérea hasta él más tarde. Añádelo a nuestro pequeño espectáculo. Mejor así nos aseguramos de que la ilusión de que estamos trabajando juntos se mantenga. El villano de pelo revuelto sonrió una vez más, alzando los brazos de forma teatral mientras miraba fijamente a la multitud de gente en la plaza de abajo. Bueno, pues. Empieza el primer acto. Shoto se mantuvo alejado de la multitud de reporteros que habían invadido la zona hacía poco, todos ansiosos por hablar con su padre. Había que reconocerle el mérito. No quería perder el tiempo con la prensa, así que prefirió ignorarlos y concentrarse en establecer una nueva ruta de patrulla para encontrar y capturar al asesino de héroes. Endeavor demostró tomarse en serio su trabajo como héroe, aunque Shoto ya lo intuía. Simplemente era diferente ver a su padre fuera de casa o durante los entrenamientos. La cantidad excesiva de fuego que se lanzaba seguía siendo la misma, si no mayor. Su primera patrulla de ayer fue un buen ejemplo de ello. Ese parque casi no sobrevivió a la pelea de su padre con un villano de poca monta. Menos mal que Endeavor se aseguró de contratar a varios ayudantes con dones relacionados con el agua para que le ayudaran a apagar los incendios. La previsión era importante, aunque Shoto estaba seguro de que eso era más bien una cuestión de perspectiva retrospectiva. El joven estudiante de héroes ignoró a la creciente multitud de reporteros y se ajustó su nuevo traje, aún acostumbrándose al nuevo diseño. Una chaqueta azul oscuro que le proporcionaba resistencia al calor para que pudiera acostumbrarse a usar la parte de fuego de su don, con las mangas remangadas hasta los codos. Un pantalón a juego metido dentro de unas botas blancas con pinchos en las suelas. Un chaleco táctico con placas metálicas actuaba como calefactor y radiador para contrarrestar el hielo y evitar que se congelara. Y, por último, un cinturón multiusos marrón con 4 cápsulas metálicas que contenían diversos suministros médicos. Tendría que darle las gracias a esa chica, Mei, cuando volviera. Hasta ahora, había funcionado excepcionalmente bien. Por última vez, todos ustedes están estorbando en una operación heroica oficial. Shoto salió de sus pensamientos cuando Endeavor alzó la voz a un reportero. No responderé ninguna pregunta en este momento. Muévanse, o haré que la policía los detenga hasta que terminemos nuestro trabajo. Endeavor, solo queremos que respondas a algunas preguntas, dijo el reportero, acercando el micrófono al héroe profesional. Incluso una breve declaración bastará. ¿Es cierto que tú y tu agencia están buscando al asesino de héroes? ¿Buscas vengar el brutal ataque contra Ingenium? ¿Qué opinas sobre los motivos del asesino de héroes? Shoto resopló levemente al verla. Estaba a punto de separarse del grupo cuando vio a una de las compañeras de su padre acercarse. El estudiante de héroe de cabello bicolor asintió con la cabeza mientras se dirigía a ella. Burning. Kamihimoe, conocida como Burning, la compañera del héroe, es una mujer de curvas pronunciadas con un par de grandes ojos rojo anaranjados, una sonrisa de dientes afilados y cabello llameante que ardía en verde debido a su don, con las llamas danzando hacia arriba en la parte posterior con 2 mechones a los lados de su rostro, y un mechón más ancho que caía sobre el centro de su frente antes de ondear hacia la derecha. Llevaba un mini vestido cruzado gris claro con ribete naranja y negro en el dobladillo, aberturas a ambos lados, puños y cuello a rayas negras y naranjas, y botones que parecían tornillos de cabeza plana. Alrededor de la cintura, un cinturón negro con un termómetro en la parte delantera y un extintor enganchado en la parte trasera. En las piernas, calzaba medias negras y botines negros con suela verde neón. El último detalle de su traje de heroína era una máscara negra que le cubría toda la parte superior del rostro y que estaba conectada a una diadema roja. Hola, chico. Siento no haber podido verte hasta ahora, dijo la heroína ardiente mientras se ponía al lado de Shoto. No hay problema. Endeavor nos ha mantenido ocupados, respondió Shoto con serenidad mientras se concentraba en el circo mediático que tenían delante. Burning frunció el ceño y se frotó la nuca mientras intentaba conectar con el hijo de su jefe.
Era consciente de la brecha que existía entre ambos. Comprendía a ambas partes, pero mentiría si dijera que no le entusiasmaba que Shoto viniera a aprender de ellos durante sus prácticas. Esperaba demostrar que, a pesar de su apariencia ruda, su padre seguía siendo un gran héroe. Pero ayer no cuenta. Y todos acordaron no volver a hablar de ello. La heroína ardiente se sintió aliviada al ver que Shoto parecía estar mejor que cuando lo vio hace varios años. Estaba un poco más abierto que antes. Incluso había estado enviando mensajes a sus amigos. Para que la conversación no terminara, Burning intervino. Sí. El jefe quiere atrapar al asesino de héroes antes de que vuelva a desaparecer. No quiere que otro héroe resulte herido como Ingenium. ¿En qué momento la mentalidad del asesino de héroes cambia, pasando de lastimar a los buenos a matarlos porque ya no son lo suficientemente buenos? Shoto tarareó. Era un buen punto. Por lo que sabía del asesino de héroes, originalmente perseguía a los villanos, para luego centrarse en los héroes. Si ya había cambiado sus prioridades una vez, ¿quién decía que no lo haría de nuevo? Aún así, debería haber. Shoto fue interrumpido por un chillido agudo que resonó. Su entrenamiento se activó al adoptar una postura defensiva, observando que todos los miembros de la agencia Endeavor hacían lo mismo, mientras que algunos de los héroes Osu se quedaban rezagados. El grupo de reporteros y varios civiles que merodeaban por la plaza entraron en pánico, girando la cabeza de un lado a otro en busca del origen del sonido. Endeavor, sin embargo, tomó el control de la situación, dejándose llevar por sus instintos. Todos, formen un perímetro. Empiecen a trasladar a los civiles y periodistas a una zona segura. Gritó. Varios de sus secuaces entraron en acción, siguiendo sus órdenes al pie de la letra. Shoto. Burning. Conmigo. Burning ya se había puesto en marcha. Shoto la siguió, escudriñando la zona con la esperanza de localizar el origen del ruido. Cuando alcanzó a Endeavor y Burning, alguien señaló la azotea de un edificio cercano y llamó a los demás. Allá arriba. ¿Qué son esas cosas? Shoto siguió adelante cuando sus ojos se abrieron de par en par al ver varias figuras. Una sensación de pavor se apoderó de él al reconocer a los dos villanos del ataque a la USG. Ese pavor se intensificó al darse cuenta de que había más de esas criaturas. Nomu, dijo Shoto en voz baja. Endeavor observó a su hijo, prestando atención a lo que decía. ¿Estás seguro, Shoto? Le preguntó al joven. Sí. El hombre del medio es Shigaraki. Él lideró el ataque. El hombre que está detrás de él es Kurohiri, tiene un don de teletransportación. Los demás deben ser Nomu. Pero no se parecen al que combatimos. Uno de los reporteros más atentos escuchó la conversación entre padre e hijo y rápidamente le indicó a su camarógrafo que los enfocara primero a ellos y luego a las figuras en el tejado. Al recibir la señal de su equipo de que la cámara estaba transmitiendo en vivo, el reportero comenzó a hablar, sabiendo que sus palabras llegarían a todo el país. Noticias de última hora. Durante la búsqueda de Endeavor del infame asesino de héroes, han aparecido dos individuos responsables del ataque a la UA, acompañados de varias criaturas conocidas como Nomu. No sabemos por qué están aquí, pero... ¡Maldita sea! Dije que sacaran de aquí a los civiles y a estos periodistas. Gritó Endeavor a sus ayudantes en un intento por controlar la situación que se estaba agravando. Justo cuando varios de sus secuaces comenzaban a alejar a la gente, la voz de Shigaraki resonó por toda la plaza. Nomu, mantén ocupados a los héroes. No podemos dejar que lleguen hasta nuestro nuevo amigo. El musculoso Nomu saltó desde la azotea, estrellándose contra el suelo sin control mientras se lanzaba a enfrentarse a Endeavor y al resto de los héroes. El desgarbado de 4 ojos lo siguió, eligiendo objetivos al azar, mientras que el alado comenzó a hostigar a la multitud de héroes siempre que podía. A pesar del creciente peligro, los periodistas se lanzaron a un frenesí mediático. El grupo de villanos en ascenso, la Liga de Villanos, ha confirmado que están ayudando al asesino de héroes. La Liga de Villanos, para ayudar al asesino de héroes, ha atacado a Osu. Se desconoce cuándo el asesino de héroes y la Liga tuvieron contacto por primera vez, pero esta nueva alianza es motivo de preocupación. La agencia Endeavor, mientras busca al asesino de héroes, ha comenzado a luchar contra varias criaturas conocidas como Nomu que han sido liberadas por el mismo grupo de villanos responsable del ataque a la UA a principios de este año. Shoto negó con la cabeza, haciendo todo lo posible por ignorar a la prensa y concentrarse en el asunto que les ocupaba.
y Ida corría a toda velocidad por las calles, esquivando a la multitud dispersa que había vuelto su atención hacia el creciente resplandor naranja en la distancia. Su atención estaba en otra parte. Ida había seguido al pie de la letra la breve lección de Izuku sobre villanos y asesinos en serie, dedicando tiempo a descifrar el patrón del asesino de héroes, utilizando información compartida entre otros héroes y especulaciones de foros en línea para acotar la búsqueda. Y con Stein a punto de agotar su tiempo en Osu, era la última oportunidad de Ida para encontrarlo. El velocista de cabello azul aún no tenía claro qué haría cuando encontrara al asesino de héroes. Pero había algo que sí sabía que haría. Salvar a quien creía que era el objetivo actual de Stein. Había reducido considerablemente su lista y aprovechaba su tiempo de patrulla para determinar cuándo y dónde se movían esas posibles víctimas por la ciudad. Y Ida se sentía culpable por haber usado manual de esa manera, pero el estudiante de héroes dedicó mucho tiempo a intentar justificarlo ante sí mismo. Y habría tenido más tiempo para continuar su búsqueda. Pero Endeavor decidió aparecer en Osu y dejó bien claro que también andaba tras el asesino de héroes. Y Ida estaba seguro de que esa interferencia provocaría que el asesino de héroes actuara o que alguno de sus objetivos hiciera alguna tontería. El estudiante de héroe había logrado localizar a todos menos a uno. Y Ida tuvo suerte, ya que la mayoría decidió colaborar con Endeavor. El héroe native se había separado en algún momento, obviamente para obtener el prestigio de capturar al infame villano en lugar de aprovecharse de la fama de un héroe de mayor rango. Y si bien eso ayudó a Ida a concentrarse en un solo objetivo, también tenía el potencial de volverse en contra de Native. Tenya, mantente alerta. Concéntrate en el objetivo, pensó el joven de cabello azul. Mientras corría por las calles ahora vacías, Ida no perdía de vista a su alrededor, observando atentamente cada rincón oscuro que encontraba, con la esperanza de hallar alguna señal del asesino de héroes o de Native. Al doblar la esquina de una intersección, sus esfuerzos dieron fruto. Ida llegó justo a tiempo para ver a un Native herido, amenazado con una espada por el asesino de héroes. Reaccionando con rapidez, Ida activó su don. Los motores en sus pantorrillas cobraron vida y aceleraron su carrera mientras cruzaba la calle a toda velocidad y se adentraba en el callejón. Ida se lanzó por los aires, con la esperanza de asestar un golpe sorpresa al asesino de héroes. Al extender la rodilla, Stein reaccionó, blandiendo su espada mellada y dentada contra el estudiante de héroes y asestándole un golpe que le arrebató el casco a Ida. El golpe sacudió al estudiante de héroe. Afortunadamente, su armadura resistió y evitó que el impacto lo hiriera. Ida se levantó del suelo y se puso a la defensiva junto a varios cubos de basura. Sus ojos se posaron en el héroe herido que Stein sostenía, tratando de evaluar su estado antes de fijar su atención en el asesino de héroes. Los ojos de Ida se entrecerraron, adquiriendo una mirada penetrante mientras clavaba su mirada en el villano. Esto es inesperado, dijo Stein, mirando fijamente al estudiante de héroe. ¿Qué te impulsó a atacarme? El asesino de héroes estudió a Ida, notando las similitudes entre la armadura del joven y la de Ingenium. Si bien eso le dio una idea de con quién estaba emparentado el joven, fue la mirada en los ojos de Ida lo que lo confirmó. Sabes, no suelo mostrar piedad. Pero estoy dispuesto a darte la oportunidad de irte con tu cuerpo intacto. Si te interpones en mi camino, no dudaré en acabar contigo, como hice con Ingenium. No te atrevas a hablar de él. Gritó Ida furioso. Su cuerpo comenzó a temblar violentamente al recordar haber visto a su hermano herido y postrado en una cama de hospital. Estaba cumpliendo con su deber. Protegiendo a los demás. Y tú lo atacas como a un animal. Estaba protegiendo a la escoria de este mundo. Escoria, como este farsante de aquí, dijo Stein señalando a Native. Se burló al ver la mirada suplicante del héroe herido, muy distinta a la de hacía apenas unos minutos. Le di a Ingenium la oportunidad de hacer lo correcto. Y se negó. Pero eso ahora plantea la pregunta. El asesino de héroes volvió a centrar su atención en Ida, entrecerrando sus ojos rojos mientras su cuerpo se tensaba como un resorte, listo para actuar. ¿Qué piensas hacerme? Obviamente me has estado buscando. ¿Piensas vengarte? El cuerpo de Ida se quedó inmóvil ante la pregunta, su voz lo abandonó mientras su debate interno continuaba. Stein simplemente observaba, curioso por escuchar la respuesta del joven. Tenía una idea de lo que sucedería, pero su reacción dependería de la respuesta del chico de cabello azul. Ida permanecía en silencio, con la mente ligeramente confusa mientras pensaba qué decir. La ira lo invadía, amenazando con estallar ante la menor provocación.
Eso fue hasta que recordó qué clase de héroe quería ser. Tensei había elegido hacer lo correcto. Intentar salvar y proteger a los demás, incluso si tenían defectos. Entonces pensó en la conversación que había tenido con Olmig, en cómo incluso el héroe número 1 tenía sus momentos de ira. Y en su oportunidad de liberar esa rabia acumulada para vengar a alguien que había perdido. Y Ida recordó que Olmig le había dicho que aún sentía un gran vacío. Lo que ayudó al héroe a superarlo fue comprender que quien lo había lastimado, quien había matado a alguien a quien quería, debía ser detenido, no por venganza, sino para que no pudiera lastimar a otras personas. Y Ida no estaba seguro de tener la fuerza para vivir con la culpa de haber quitado una vida, ni siquiera de tener la convicción para hacerlo. Pero haría lo que fuera necesario. Pienso seguir el ejemplo de mi hermano, dijo Ida mientras miraba de reojo, ideando un plan y hacer lo correcto. El estudiante de Ero tomó una tapa de basura y activó un motor, usándolo para tomar impulso mientras giraba sobre sus talones. Gracias a sus años de entrenamiento con su hermano, que le permitieron mejorar su vista y tiempo de reacción a alta velocidad, Ida lanzó la tapa al brazo con el que el asesino de héroes sujetaba a Native. El disco a alta velocidad impactó en su objetivo, obligando a Stein a soltar al héroe herido mientras un dolor agudo le recorría el brazo. Ida no tardó en reaccionar, saltando sobre el muro y apoyándose en él para lanzar una patada al asesino de héroes, pero Stein retrocedió justo a tiempo para esquivarla. El joven de cabello azul tuvo que apartar la cabeza de un cuchillo que le arrojaron, la hoja le rozó la mejilla y le dejó un pequeño corte del que goteaba sangre. Ignorándolo y queriendo alejarse del asesino de héroes, Ida agarró a Native y salió disparado a la calle. No se dio la vuelta. No le preocupó Stein. Su objetivo era poner a Native a salvo. Ida llevó su don al límite sin sobrecalentar sus motores, corriendo a toda velocidad por las calles vacías de la ciudad. Mientras corría con el héroe herido en brazos, Ida oyó un chillido agudo en el aire. Al alzar la vista, los ojos del estudiante de héroe se abrieron de par en par al ver un gnomo alado que se dirigía directamente hacia él. Esperando el momento oportuno, Ida apagó sus motores, deteniendo casi por completo su impulso hacia adelante justo cuando el gnomo estuvo a punto de derribarlo antes de alzar el vuelo de nuevo. Con el camino despejado, Ida activó su don y echó a correr a toda velocidad. Native recuperó parte de la consciencia, dándose cuenta de la gran velocidad a la que se movía antes de mirar a Ida. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el corte en la mejilla del estudiante de héroe, y comenzó a ahogarse en sus palabras cuando finalmente pudo hablar. Tú, te cortaste. Ida mantuvo la vista fija en la carretera mientras respondía al leve pánico del héroe herido. Eso no importa ahora mismo. Lo que importa es sacarte de aquí. Te paraliza. Logró gritar Native. Me cortó varias veces y de repente no puedo moverme. Ida se alarmó ante esa nueva información, pero antes de que pudiera reflexionar más sobre ella, su don se desactivó y su cuerpo colapsó. El chico de cabello azul tropezó, Native salió disparado de sus brazos mientras ambos rodaban por el duro suelo. De reojo, Ida vio al asesino de héroes acercándose sigilosamente, con su espada en la mano derecha y un pequeño cuchillo sin sangre en la izquierda. Bañado por la tenue luz de las farolas y la luna, Ida juró que los ojos rojos de Stein brillaban de forma antinatural mientras lo miraban fijamente. Mierda. ¿Qué demonios son esos? Preguntó Mirko sin rodeos al llegar ella y Shoka al lugar del ataque en la plaza. Ambas observaron cómo varios héroes caían al suelo mientras luchaban contra el duro formado por el musculoso y el larguirucho Nomu. Nomus, respondió Shoka mientras un pequeño escalofrío de miedo la invadía. Son esos cerebros expuestos y extraños los que los delatan. ¿Como lo que atacó la USG? Preguntó Mirko para aclarar. Sí. No se parecen mucho al que nos atacó entonces, así que no puedo decirte si funcionan igual. Sus ojos enmascarados siguieron al musculoso Nomu mientras este comenzaba a atacar a Endeavor. El grandullón parece estar bastante cerca, así que tal vez tenga algo de regeneración y aumento de fuerza. Pero en realidad no están vivos, así que haz lo que tengas que hacer. A pesar de la batalla en curso y la creciente cantidad de héroes caídos, Mirko no pudo evitar sonreír con suficiencia ante el desafío. Eso no será problema. El héroe conejo observó al espigado Nomu, notando que se movía mucho más rápido que su contraparte, ya que manejaba con facilidad a un grupo de héroes. Será mejor que bajemos y los saquemos del fuego. Hagámoslo entonces, respondió Shoka.
Mirko saltó desde los tejados, con Shoka siguiendo a su mentora, y ambas se unieron rápidamente a la refriega. Justo cuando el larguirucho Nomu estaba a punto de abalanzarse sobre otro héroe, Mirko le propinó una fuerte patada en el costado, lanzándolo al otro lado de la plaza. La heroína conejo aprovechó para ver cómo estaban los héroes a su alrededor. ¿Cuál es el informe de situación?, preguntó mientras Shoka ayudaba a un héroe a levantarse. La Liga de Villanos nos atacó cuando estábamos a punto de continuar nuestra búsqueda de Stein, logró decir el héroe entre dientes apretados y una mueca de dolor, con el cuerpo retorcido por el sufrimiento. Mirko estaba a punto de responder cuando el espigado Nomu regresó, intentando derribar a la heroína conejo. La chica blanca simplemente se echó hacia atrás con agilidad, esquivando al Nomu y sujetándole la pierna. Saltó alto en el aire, arrastrando al Nomu consigo. En el punto más alto del salto, lo soltó y usó su cuerpo para impulsarse la pierna, solo para propinarle una brutal patada de hacha en la espalda. El Nomu se estrelló contra el suelo, agrietándolo por la fuerza de la patada de Mirko y casi destrozándose la columna vertebral. Mirko volvió a mirar a Shoka y le dio una orden a su aprendiz. Shoka, quita a estos tipos de en medio y llévalos a los médicos. Vi un par de ambulancias aparcadas al borde de la plaza. Fue interrumpida por el Nomu, que la apartó de su cuerpo. Recuerda que tienes mi permiso para usar todo tu poder si es necesario, dijo mientras él volvía a activar la espigada arma biológica. Las palabras de su mentora, la heroína, calaron hondo en la joven. Shoka actuó con rapidez, sacando al primer héroe de la zona de peligro y entregándolo a los brazos de varios paramédicos. La joven con capucha de gato regresó a toda prisa, realizando varias evacuaciones con varios héroes heridos. Al poner a salvo al último héroe, observó la plaza. Varios edificios resultaron dañados por la batalla y el fuego comenzó a propagarse por toda la plaza. Era un caos total. Mientras Mirko, Endeavor y varios de sus ayudantes se centraban en los Nomus, otros héroes ilesos se dedicaban a poner a salvo a los civiles. Shoka se sentía perdida en medio de todo aquello. Antes de que pudiera concentrarse en sus pensamientos, sintió una mano que le tocaba el hombro. Al darse la vuelta para ver quién intentaba llamar su atención, abrió los ojos de par en par, y su máscara reflejó su reacción al ver a Shoto detrás de ella. Shoto. Me alegra ver que no estás herido, dijo mientras observaba el aspecto de su compañero de clase. Y veo que llegaste a tiempo, dijo Shoto. Gracias por la ayuda. ¿Qué tan grave es?, preguntó mientras se apartaba del camino de un paramédico, quien se apresuraba a ayudar a otro héroe herido. Shoto observó cómo el paramédico se ponía manos a la obra. Malo. Pero podría ser peor. Logramos evacuar a casi toda la plaza cuando la mayoría de los secuaces de mi padre quedaron incapacitados por el Nomus. Shoka asintió mientras dirigía la mirada hacia la acción entre los héroes y los dos Nomu. ¿Se parecen estos tipos al que nos atacó? No, respondió Shoto rápidamente, estos tres parecen más débiles, pero aún así son resistentes. La máscara de Shoka reflejaba confusión ante la declaración de su amiga. ¿Tres? Yo solo vi entrar a dos. Los ojos heterocromáticos de Shoto se abrieron ligeramente y miró hacia arriba. Shoka lo imitó, escudriñando el cielo oscuro en un intento por localizar al Nomu desaparecido. Al no encontrar nada, ambos intercambiaron una mirada de preocupación mientras la obvia pregunta de dónde había desaparecido el Nomu resonaba en sus mentes. ¿Alguna idea?, preguntó Shoka. Shoto miró hacia una azotea vacía al otro extremo de la plaza mientras hablaba. Shigaraki estuvo aquí. Dejó claro que los Nomus debían mantenernos ocupados mientras el asesino de héroes podía moverse libremente. Quizás ese otro Nomu esté actuando como una segunda línea de defensa. Shoka tarareó mientras reflexionaba sobre esa nueva información. Tenía sentido, considerando lo que Shoto había dicho y lo que estaba sucediendo. Simplemente no esperaba que la liga colaborara con el asesino de héroes. Hubo otra cosa que le vino a la mente. ¿No has visto a Ida por aquí, verdad?, preguntó Shoka. Esperaba que dijera que sí. No. Y así, su esperanza inicial se hizo añicos. Mientras los dos conversaban, vieron al héroe, Manual, mirando a su alrededor con evidente preocupación en el rostro. Lo escucharon preguntar a su alrededor, llamando a su aprendiz, Accelerón. Y esa esperanza destrozada fue ahora aplastada por un martillo gigante. Mierda. Tenemos a nuestro abogado de reglas de guardia en medio de un ataque donde un conocido asesino en serie que atacó a su hermano andaba suelto, dijo Shoka con frustración.
Y encima tenemos un gnomo salvaje volando por ahí. Eso resume bastante bien la situación, dijo Shoto con sequedad. Shoka resopló, intentando disimular su diversión y evitar preocuparse demasiado. Su mente divagó hacia atrás, a unas horas atrás. No pudo evitar sonreír al pensar que Izuku había sido lo primero que le vino a la mente. Así pues, decidió seguir su ejemplo. Tenemos que encontrar a Ida, afirmó la joven de cabello negro. ¿Y cómo podemos encontrarlo?, preguntó Shoto. Shoka le dedicó una sonrisa burlona, recuperando su habitual confianza y sarcasmo mientras señalaba los tejados. Encontraremos a nuestro gnomo desaparecido. Es poco probable, pero es nuestra mejor oportunidad si lo que dijo Shigaraki es cierto. ¿Y si simplemente está volando por ahí causando destrozos? Shoka se detuvo un momento a pensarlo. Era un buen argumento y, además, el más probable, pero ya estaban desesperados. Veamos si podemos siquiera localizarlo primero, dijo Shoka, activando su don. Se dirigió a uno de los edificios más altos, lejos del caos que aún reinaba. Apoyó una mano contra la pared, clavando sus garras en la superficie, y giró la cabeza para mirar a Shoto. Ya veremos qué hacemos desde ahí. Shoto observó cómo la estudiante de Ero, con temática felina, saltaba y corría con facilidad por la superficie vertical. Al llegar a la cima del tejado, Shoto la siguió creando un pilar de hielo bajo sus pies que lo elevó en el aire. Los ojos de Shoka escudriñaban el cielo, girando la cabeza en busca de señales del gnomo y Ida desaparecidos. Al completar su primer barrido en la dirección que miró, captó algo por el rabillo del ojo. La joven de cabello negro fijó su atención a varias manzanas de la plaza y observó cómo una figura pálida surcaba lentamente el aire. «Shoto, allá», dijo Shoka mientras señalaba a la figura que se detuvo momentáneamente antes de moverse a otro lugar, solo para detenerse una vez más. «Está buscando algo», observó Shoto. «Entonces vámonos antes de que perdamos de vista a esa cosa». Sin perder tiempo, Shoka corrió por el tejado y saltó a otro mientras se dirigía a toda velocidad hacia el gnomo. Shoto no se quedaba atrás. Usando su hielo, el estudiante de héroe de hielo y llama creó puentes sólidos entre los edificios para mantener el ritmo de su compañera. Los dos corrieron por la ciudad, dejando atrás a sus supervisores de héroes mientras se concentraban en el solitario gnomo. Cada paso les parecía una odisea, y la tensión de la situación los afectaba más de lo que querían admitir. Estaban a tan solo unas pocas cuadras del gnomo cuando lo vieron precipitarse bajo el horizonte de la ciudad. Shoka sintió una mezcla de emociones, desde preocupación hasta frustración, al pensar en perder de vista a su objetivo y la posible ubicación de su amigo. Soltó un suspiro de alivio cuando el gnomo volvió a alzar el vuelo, manteniendo su posición frente a ellos. Los dos estudiantes de Ero aterrizaron en el último edificio de su recorrido. Tomaron un respiro. Shoto activó la función de calefacción de su traje para combatir la escarcha que se acumulaba en su cuerpo por el uso constante de su hielo. El breve respiro se vio interrumpido cuando Shoka bajó la mirada hacia la calle, invadida por la preocupación al ver al asesino de héroes acercándose a Ida, que yacía en el suelo, y a otro héroe a pocos metros de distancia. Rápidamente, le dio un golpecito en el pecho a Shoto, captando la atención del joven con cicatrices. ¿Cuál es el plan?, preguntó preocupado. Shoka apoyó las manos en el borde del tejado, bajando el cuerpo mientras se preparaba para abalanzarse. Aléjate. Crea un muro de hielo para cubrir a Ida y al héroe de ahí abajo. Averigua qué ocurre. Hubo un leve movimiento en la máscara de la chica de cabello negro, indicándole a Shoto que le había dedicado una mirada. Voy a vengarme del asesino de héroes. El don de Shoka se reactivó rápidamente, y su armadura segmentada negra se formó alrededor de su cuerpo mientras saltaba por los aires. La fuerza de su movimiento provocó que se formaran pequeñas grietas en forma de telaraña en el borde del tejado donde se encontraba. Shoto la siguió, deslizándose con su hielo mientras se dirigía a la posición de Ida y Native. En el suelo, desde su posición derribada, Ida apretó los dientes mientras Stein se cernía sobre él, su presencia se alzaba imponente sobre el estudiante de héroe, con sus ojos rojos fijos en él. El joven de cabello azul pudo percibir una mezcla de respeto y decepción en el rostro del antiguo justiciero, pero le repugnaba pensar que el hombre que casi había dejado lisiado a su hermano fuera capaz de sentir respeto. Al fin y al cabo, este hombre iba a matarlo simplemente por hacer lo correcto. Todo porque no encajaba con su retorcida historia. Stein alzó su katana dentada y mellada, la luz de la luna reflejándose ominosamente en su metal opaco.
Te felicito por tu ambición de ser un verdadero héroe, pero debiste haber hecho lo correcto. Eso provocó que Ida estallara contra el asesino de héroes, gritando furioso. Hice lo correcto. Y no me arrepiento, monstruo. Para alguien que desea el regreso de los verdaderos héroes, tienes una visión muy equivocada de ellos, y me das lástima por ello. Ida notó un leve tic en el ojo del asesino de héroes cuando sus palabras impactaron al villano. Antes de que Stein pudiera bajar su espada, una mancha negra casi lo embistió. El asesino de héroes logró esquivarla, aunque estuvo a punto de perderla. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Shoka abalanzándose sobre él, con sus garras blancas extendiéndose mientras lo atacaba. Sin querer enfrentarse a otro aspirante a héroe, Stein se agachó bajo su brazo y apuntó a su torso con su espada. Para su sorpresa, la espada apenas logró rasgarle un hilo. El asesino de héroes no tuvo tanta suerte. Shoka demostró su flexibilidad, moviendo su cuerpo alrededor del de Stein mientras usaba sus garras para clavarse en su armadura y sujetarlo. Su breve victoria se vio truncada cuando Stein reposicionó su cuerpo lo suficiente como para sacar uno de sus muchos cuchillos, amenazando con herir la mejilla de la joven de cabello negro. Su repentino contraataque fue respondido con un poderoso lanzamiento, y la estudiante de Ero con capucha de gato arrojó al asesino de héroes contra un poste de luz. Girando el cuerpo, el asesino de héroes evitó un golpe bastante fuerte, rozando apenas el poste antes de caer. Sus ojos se alzaron rápidamente al ver que una pared de hielo se formaba tras él, separándolo de su objetivo y del intruso. Mírame, Shredder pirata. La provocación de Shoka pareció surtir efecto, ya que Stein se concentró en ella mientras dejaba escapar un gruñido bajo de frustración. Tras un instante para tranquilizarse, un destello de reconocimiento cruzó por los ojos del asesino de héroes. Eres uno de sus objetivos, declaró el villano. Eso provocó que un escalofrío recorriera la espalda de Shoka antes de que lo disipara, dando paso a la molestia y la curiosidad. Genial. ¿Y en qué lista negra estoy yo? Ese patético villano. El que te atacó en la USG. Shoka se quedó inmóvil ante las palabras de Stein. Tú, junto con otros, te has ganado su ira. Aunque su principal objetivo era el de pelo verde, afirmó Stein. Aquello provocó en Shoka una oleada de horror que la heló hasta los huesos. Detrás del muro de hielo, Shoto revisaba al héroe herido, usando los pocos suministros médicos que tenía para curarle los diversos cortes en el cuerpo. Ida observaba atónito desde el suelo, apenas pudiendo mover la cabeza un par de centímetros, confiando por el momento solo en sus ojos. Simplemente se alegró de que Shoto se mantuviera dentro de su campo de visión. Shoto. Sakurane tiene que salir de ahí. Stein puede paralizarte con su don. Declaró Ida preocupado. ¿Cómo es eso? Preguntó Shoto, arqueando una ceja antes de volver a curar las heridas de Native. El héroe profesional intervino y se unió a la conversación. Tiene algo que ver con que nos cortaran. Lo único que recuerdo es que me rozaron un par de veces y de repente no podía moverme. Shoto examinó las heridas del héroe, observando cuántas tenía. Miró a Ida, y sus ojos heterocromáticos se posaron en el pequeño corte en la mejilla del joven de cabello azul. Su momento de estudios fue interrumpido por un terrible chillido que resonó rápidamente sobre él. Shoto simplemente alzó su brazo izquierdo y lanzó un torrente de fuego contra el gnomo mientras este intentaba lanzar su ataque sorpresa. Podría haberlo logrado si no se hubiera delatado, pensó Shoto. Le echó un vistazo rápido al arma biológica, viendo cómo su piel y alas se chamuscaban ligeramente antes de que volara a un lugar seguro. Shokat, comenzó a hablar el estudiante del héroe de hielo y llama, con la intención de transmitirle a su amiga la información sobre su oponente ahora que no tenía que preocuparse por un gnomo salvaje. Lo oí. Respondió Shoka. Menos mal que mi sudadera y mi don son bastante resistentes a las cuchillas. Y aún así, no te salvará ni a ti ni a tus compañeros, afirmó Stein. Shoka se tensó cuando el asesino de héroes detuvo su ataque para evaluarla mientras hablaba. Te daré la oportunidad de huir. Tú y quien construyó el muro de hielo fueron inteligentes al priorizar la seguridad de los heridos por encima de atacarme. Incluso ahora, estás en guardia, esperando reaccionar a mis acciones. Los ojos grises de Shoka se entrecerraron, un gesto que su máscara imitaba mientras Stein seguía hablando. Huye y continúa tu camino para convertirte en un verdadero héroe. Odiaría tener que manchar mis espadas con tu sangre solo porque eres ingenua. Stein esperó, dispuesto a ver si la chica de cabello negro aceptaría su clemencia. Shoka no lo hizo. Primero, vete a la mierda.
No puedo ser una heroína si simplemente dejo a alguien que necesita ayuda. Segundo, decepcionaría a algunas personas a las que admiro si hiciera algo así. Solo pensar en lo que Izuku y Momo dirían y sentirían si se enteraran de que simplemente dio media vuelta y huyó cuando alguien más la necesitaba le revolvió el estómago a la chica de cabello negro. La estudiante de heroína con capucha de gato bajo el cuerpo, con un brazo extendido hacia adelante y las garras al descubierto, mientras el otro permanecía cerca de su rostro. Stein imitó sus movimientos, adoptando una postura agresiva mientras ella continuaba. Además, ya no voy a huir. Voy a ser la heroína que quiero ser. Y esa heroína es una que no deja que otros la definan. Así que, desde luego, no voy a escuchar a una psicópata evidente que está perdiendo el contacto con la realidad decirme que es una heroína. Algo dentro de Stein se quebró. Esa noche, dos estudiantes intentaron cuestionar sus métodos, su razonamiento para hacer lo que debía hacerse. El asesino de héroes intentó justificarse, pero solo llegó a una conclusión. Entonces mi purga debe ir más allá, dijo, alzando su espada con la punta apuntando a Shoka mientras una intensa mirada emanaba de sus ojos rojos. Stein corrió hacia adelante, sus largas zancadas le ayudaron a acortar la distancia que lo separaba de Shoka. La joven de cabello negro se abalanzó sobre su oponente, confiando en su agilidad y reflejos mejorados para seguirle el ritmo al asesino de héroes. Mientras escuchaban la batalla que se desarrollaba tras el muro, Shoto continuó atendiendo al héroe y al estudiante heridos, intentando descifrar el don de Stein. Debe haber algo más, dijo Shoto, centrándose en Ida. Native tiene demasiados cortes, pero tú solo tienes uno y estás en medio de la calle. Seguro que a Stein le habría costado mucho golpearte si hubieras estado corriendo a toda velocidad con tu don, acelerón. El hecho de que esté usando muchas cuchillas podría ser lo más preocupante, gritó Shoka mientras se oían varios pulgares desde el lado de Shoto e Ida, al otro lado del muro de hielo. En serio. ¿Tienes todos los cuchillos o algo así? Shoto examinó una vez más las heridas de Native e Ida, y notó que Native solo tenía una herida cerca del corazón que podría ser mortal si no se trataba. Había demasiada sangre como para tener que lidiar con ella. Los ojos del estudiante de héroe con cicatrices se abrieron de par en par al comprender. Sangre. Su don tiene que ver con la sangre de la persona. Las orejas aguzadas de Shoka se aguzaron al oír esa información. Si bien era útil, solo reforzaba ligeramente la idea de no ser cortado por el asesino de héroes. Después de todo, ser apuñalado o cortado por una cuchilla no era algo bueno. Pero Stein era implacable. Ella comenzaba a sentirse agotada por tener que esquivar constantemente. El asesino de héroes tampoco le dejaba mucho margen para atacar, obligándola a contraatacar cuando podía e intentar sorprenderlo con su flexibilidad y reflejos agudizados. Mientras esquivaba al antiguo justiciero, su suerte se acabó cuando saltó por encima de Stein para asestarle un golpe en la espalda desprotegida. Solo para sentir cómo su bota con pinchos la atravesaba de una patada, destrozando la cobertura de Shoto. Mientras volaba por encima de la cabeza de sus compañeros, el estudiante de cabello bicolor lanzó un torrente de llamas a través del nuevo agujero, directo hacia el asesino de héroes. Stein se agachó hacia la izquierda, esquivando por poco el chorro de llamas. Su frustración aumentó aún más cuando Shoto retomó la lucha donde Shoka había sido expulsada a la fuerza, usando su fuego para impedir que el asesino de héroes se acercara a Ida y Native. Y ahora aparece la descendencia de Endeavor, dijo Stein con un gruñido mientras una ola de fuego que Shoto le lanzó lo hacía retroceder. Había una mirada penetrante en los ojos del estudiante de Ero. Stein se dio cuenta de que aquello le había tocado la fibra sensible y se sintió aún más ofendido cuando Shoto respondió. Puede que sea su hijo, pero no pienses ni por un momento que soy él. Soy Shoto. Y eso es todo lo que necesito ser. A pesar de cómo transcurría la noche, Stein sintió que algo se removía en su interior. 3 estudiantes lo habían desafiado, impidiéndole completar su misión, simplemente porque, a sus ojos, tenían madera de héroes. Quería que prosperaran y fueran un ejemplo para los demás en el futuro. Pero sabía que se interponían en su camino. Y él no podía tener eso. Tenía una misión que cumplir. Y si su sangre debía manchar la tierra, asegurando que de su caída surgieran héroes aún mayores, entonces se aseguraría de que así fuera. Completaría su purga hasta que le llegara la muerte. Si estos 3 eran verdaderos héroes, tal vez serían ellos quienes lo harían. Si no, no sería una gran pérdida para él. Siempre estaba All Might.
La risa de Stein estalló, haciendo que Shoka, Shoto, y Ida y Native, apenas consciente, se detuvieran. La risa se intensificó, mientras un escalofrío les recorría la espalda. Que así sea, dijo Stein mientras extendía su espada. Giró lentamente el brazo, señalando a los 3 estudiantes. Solo tendrán esta oportunidad. Yo cumpliré mi misión de matar al impostor. Y ustedes intentarán detenerme. El asesino de héroes adoptó una postura agresiva, tensando su cuerpo mientras se preparaba para atacar. De eso depende que vivan o no para ser los héroes que han demostrado ser esta noche. Nada, salvo la muerte, me detendrá. Shoka y Shoto intercambiaron una mirada inquieta. A Shoka le preocupaba que se le acabara el tiempo. No dudaba de que Mirko acabaría pronto con los Nomus, si es que no lo había hecho ya. Y llegar hasta ellos no debería ser difícil para ella, sobre todo con el rastro de hielo que Shoto había dejado a su paso. Se trataba de sobrevivir a un villano enloquecido que estaba dispuesto a matarlos si le daba la gana. Shoto, ¿crees que podrías darme algo con lo que trabajar con tu hielo? Le preguntó la chica de cabello negro al nuevo miembro de su grupo de amigos. Shoto asintió levemente con la cabeza y preguntó, ¿qué necesitas? Ralentiza al asesino de héroes con algunos pilares que pueda usar para moverme entre ellos. Shoka bajó su cuerpo, apoyando las manos en el suelo mientras se preparaba para abalanzarse. Sin decir palabra, Shoto obedeció, deslizando su pie derecho hacia adelante mientras una ola de hielo emanaba de él. Un corredor se abrió alrededor del asesino de héroes, obligándolo a elevarse momentáneamente en el aire para evitar ser atrapado por el hielo. Una serie de gruesas púas y pilares surgieron del suelo y las paredes, casi empalando a Stein, quien los esquivó sin esfuerzo. Shoto se arrodilló, con la respiración entrecortada, sintiendo cómo se le enfriaban los pulmones. Le había costado mucho esfuerzo crear el corredor, pero el problema era lograr que fuera una estructura estable en medio de la calle. Si hubieran estado en un callejón, habría usado los edificios como soporte para su hielo, incluso a riesgo de dañar sus fachadas. Tendría que depender de Shoka para mantener ocupado al asesino de héroes mientras se recuperaba lo suficiente para unirse a la lucha. El joven heterocromático ya había comenzado a usar la parte de fuego de su don para calentarse mientras el vapor emanaba de su cuerpo. Shoka irrumpió, clavando sus garras en el hielo mientras reanudaba su ataque contra Stein. Al acercarse al antiguo justiciero, saltó por los aires, esquivando un amplio tajo, y se aferró a uno de los pilares cercanos. La joven de cabello negro se impulsó desde su posición, lanzando un zarpazo con una de sus piernas blindadas contra Stein, rozándole el costado del torso antes de impulsarse desde el suelo hacia otro pilar. Era algo a lo que aún se estaba acostumbrando. Mirko dejó claro que moverse constantemente era una forma de mantener la ventaja sobre el oponente. Pero eso también significaba que cada movimiento debía tener un propósito. De lo contrario, solo se desperdiciaba tiempo y energía. Por eso Mirko usaba su velocidad y su fuerza. Velocidad para confundir al enemigo y fuerza para desequilibrarlo. Y ahora Stein estaba en el otro extremo de la lección. Si bien sus golpes eran feroces, sus movimientos limitados lo obligaban a usar cuchillos en lugar de su espada, para evitar que la hoja se enganchara en uno de los pilares. Aún así, esto ponía presión sobre Shoka mientras se movía ágilmente por la improvisada pista de hielo. La asesina de héroes se veía superada, ya que nunca permanecía en un mismo lugar por más de un segundo, e incluso sus movimientos eran impredecibles en la mayoría de los casos. Sintió cómo la sangre le goteaba por el brazo derecho cuando la morena con capucha de gato logró asestarle un tajo. Su objetivo era incapacitarlo, lo cual era inteligente. Pero él no iba a permitir que lo detuviera. Stein se dejó guiar por sus instintos mientras se le erizaba el vello de la nuca. Giró sobre sí mismo justo cuando Shoka se abalanzaba sobre él, la joven de cabello negro liderando con sus garras. El asesino de héroes aprovechó su impulso para agarrarla de la muñeca y redirigirla, usando la velocidad de ambos para lanzarla contra un pilar. Shoka gritó cuando el hielo se le clavó en la espalda. Se deslizó por la superficie helada, haciendo una mueca de dolor al chocar contra el suelo. La joven de cabello negro no era consciente del peligro que la acechaba. Stein se abalanzó sobre ella, con uno de sus cuchillos listo para apuñalarla. Se salvó al sentir un calor intenso cerca de ella. Un chorro de llamas salió disparado, cortando la visión del asesino de héroes. Shoto vigilaba a Shoka, sin perder de vista al asesino de héroes mientras su compañera se ponía de pie. Le dedicó una mirada antes de volver a concentrarse en el asesino de héroes. ¿Necesitas un momento?, preguntó.
No, dijo la azabache, dando un paso al frente e ignorando el dolor que le provenía de la espalda, me voy a vengar. Entonces yo proporcionaré fuego de cobertura, respondió Shoto. Shoka reprimió una risita ante lo que sabía que era un juego de palabras involuntario del estudiante de héroes, emocionalmente inmaduro. Los dos se vieron obligados a actuar cuando Stein no les dio más respiro, abalanzándose sobre ellos con sus cuchillos. Mientras los estudiantes de Ero seguían luchando, Iida comenzó a sentirse impotente. No podía ver lo que sucedía, pero oía la batalla encarnizada. Sus compañeros luchaban para protegerlo a él y a Native. Incluso después de haber decidido renunciar a su sed de venganza, Iida solo consiguió meterse en problemas. El asesino de héroes lo había atrapado fácilmente, ignorando al velocista con poco interés, más que con fastidio. Si no fuera por sus compañeros, estaría muerto. Y ahora, Shoka y Shoto luchaban por sus vidas. Iida no podía soportarlo. No soportaba ser un inútil. El chico de cabello azul ni siquiera se había dado cuenta de que el don de Stein estaba perdiendo su efecto sobre él. Iida se mantuvo en pie con las piernas temblorosas, apretando los dientes mientras se concentraba en la escaramuza a sus espaldas. Native observaba, hipnotizado por la escena que tenía delante, mientras se aferraba a la consciencia. Lo siento, Native. Debo dejarte un momento para ayudar a mis amigos. Iida no le dio tiempo a Native para responder. Simplemente se dio la vuelta y sintió cómo su don cobraba vida. Mientras Iida se preparaba para lanzarse a la batalla, Shoto controlaba sus ataques con cautela, intentando poner al asesino de héroes a la defensiva. De nada serviría si accidentalmente golpeaba a Shoka con su don. Sin embargo, se dio cuenta de que la joven de cabello negro era mucho más consciente de su posición y el momento oportuno a medida que la pelea se prolongaba. El único problema era que estaba perdiendo la ventaja en el campo de batalla. Su fuego estaba derritiendo los pilares que había construido para ella y, a pesar de mojar el suelo, Stein demostró ser igual de cuidadoso, sin dejar que el cambio en el entorno obstaculizara sus movimientos. También le preocupaba un poco el gnomo que aún permanecía en la zona, volando justo encima de sus cabezas. No lo había visto desde que lo quemó antes, y con él y Shoka concentrados en el asesino de héroes, el arma biológica tenía vía libre para actuar. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por el brillo de una hoja que deslumbró sus ojos. Instintivamente, Shoto ladeó la cabeza y sintió cómo se le abría la piel al brotar un hilo de sangre de un corte reciente en la mejilla. Se maldijo mentalmente por su distracción. Stein aprovechó su ventaja y se abalanzó sobre el estudiante del héroe de hielo y fuego para intentar dejarlo fuera de combate. Sus ojos rojos se clavaron en su objetivo. Esquivando fuego y garras, el asesino de héroes siguió avanzando. Shoka estaba decidida a detener al antiguo justiciero, pero su avance se vio obstaculizado por el regreso del gnomo alado. Saltó para esquivar su ataque, dejando que se estrellara contra el hielo a su alrededor. Intentó correr tras Stein cuando el gnomo, ignorando su situación, se abalanzó sobre la estudiante del héroe monocromo. La joven de cabello negro dejó escapar un gruñido de fastidio, giró sobre sus talones y le clavó su pie blindado en la espalda al gnomo. Mientras la criatura gritaba de dolor, Shoka desahogó su frustración y arrancó las alas del gnomo, dejándolo inmovilizado. Tras neutralizar el refuerzo aéreo, se giró y sus ojos se abrieron de par en par al ver que Stein estaba casi sobre Shoto. El miedo que sintió se transformó en alivio cuando las llamas brotaron del cuerpo de Shoto, obligando al asesino de héroes a ajustar su postura para evitar el fuego. Al aterrizar, Stein escuchó el rugido de los motores mientras una fuerza repentina lo golpeaba por la espalda. El asesino de héroes sintió que le faltaba el aire mientras luchaba por respirar, con la espalda a punto de romperse de dolor. Su cuerpo se deslizó por el suelo implacable, pasando junto a Shoka y Nomu. Cuando finalmente se detuvo, sintió que el dolor se transformaba en una furia incontenible. Shoka dejó escapar un silbido bajo y de admiración. Nada mal, Accelerón. Le has sacado bastante distancia. Aprecio tus palabras, Shokat, pero aún no hemos terminado, dijo Iida mientras el trío de estudiantes de Ero observaba a Stein esforzarse por mantenerse en pie. Sin apartar la vista del antiguo justiciero, Iida continuó hablando. Me dijiste que hiciera lo correcto, Stein. Shoka y Shoto casi podían oír el veneno en la voz de Iida al dirigirse al asesino de héroes. Decidí hacerte caso. Soy Accelerón, el héroe justiciero. Y haré lo correcto llevándote ante la justicia.
El donde Ida cobró vida, sus motores liberaron una explosión de calor y energía mientras emprendía una carrera a toda velocidad. En un abrir y cerrar de ojos, el chico de cabello azul estaba sobre el asesino de héroes. Fue solo gracias a su experiencia que Stein logró inclinarse hacia atrás a tiempo para esquivar por los pelos un brutal golpe del velocista acorazado. Poco después, esquivó un chorro de fuego. Y luego una ráfaga de patadas de la azabache. Había que reconocer que el trío había actuado con inteligencia. El hijo de Endeavor contraatacó, pero el calor y la luz afectaron lo suficiente al asesino de héroes como para que la joven encapuchada pudiera usar el fuego para cubrirse mientras se acercaba sigilosamente. Oh sí, eran listos. Incluso muy listos. Y además eran tenaces. Ni Ida ni Shoka estaban ociosos. Ambos adoptaron la estrategia de acechar a Stein, atacándolo a intervalos aleatorios, a veces al unísono, para asestarle un golpe al villano más experimentado. Su tasa de éxito dejaba mucho que desear, pero sin duda esto le complicaba las cosas al asesino de héroes. Y cuando Shoto se sumó a la ecuación, alternando entre su hielo y su fuego, incluso Stein tuvo que admitir que estaba teniendo dificultades. Aunque al principio le molestó la aparición del gnomo de Shigaraki, habría agradecido enormemente la ayuda. Si tan solo no estuviera intentando curar el daño sufrido en sus alas y una repentina ola de hielo que pasó zumbando junto al asesino de héroes y atrapó al gnomo en tierra. Así que Stein se vio obligado a valerse por sí mismo. El asesino de héroes aprovechó rápidamente una pausa lo suficientemente larga para desenvainar su espada. En ese instante, notó que Shoka e Ida dudaban más en atacarlo. A pesar de sus defensas, ambos sabían que un golpe certero podría acabar con ellos. Stein esperó, con la mirada fija en el trío de estudiantes antes de elegir a su objetivo. Justo cuando Shoka lo rodeaba, el villano enmascarado se abalanzó sobre Ida. El joven de cabello azul usó su don para esquivar un golpe, solo para darse cuenta de que era una finta. Stein no dejó de moverse, sino que se concentró en Shoto. Los ojos del joven de cabello bicolor se abrieron de par en par ante el ataque sorpresa. Apenas tuvo tiempo de generar un escudo de hielo frente a él. Al menos no uno lo suficientemente grande y grueso como para bloquear la hoja que le apuntaba. En cambio, Shoto se inspiró en la estrategia de Izuku e imitó uno de sus ataques psíquicos. Activó la parte de hielo de su don mientras levantaba el brazo derecho en defensa, y la escarcha se extendió por su piel. El frío lo azotó, pero ya era demasiado tarde para que él o Stein pudieran desviar sus ataques. Cuando la hoja se acercaba al brazo de Shoto, se formó un grueso guantelete de hielo que emanaba un frío intenso. Stein fue tomado por sorpresa, ya que su hoja apenas penetró 1 centímetro en la defensa del estudiante de héroe de hielo y fuego. Intentó desesperadamente retirar la hoja, pero Shoto simplemente giró su brazo lo suficiente como para liberarse del agarre del asesino de héroes. El repentino impulso pilló a Stein aún más desprevenido, y Shoto le propinó un puñetazo en el plexo solar, dejándolo sin aliento. Los ojos de Stein se abrieron de par en par al sentir un dolor abrasador provocado por el golpe. Brasas danzaban a su alrededor mientras Shoto lanzaba una llamarada. Stein gritó al ser derribado por el estudiante de héroe. Su armadura estaba chamuscada, su camisa ardía y sentía un desagradable ardor recorrer su cuerpo mientras luchaba por respirar. El asesino de héroes no tuvo tiempo de recuperarse, pues Shoka apareció ante él. La chica de cabello negro extendió el brazo y golpeó con la palma de la mano la cara de Stein. Él gimió, sintiendo cómo le castañeteaban los dientes por la fuerza del impacto. Pronto sintió el efecto de la gravedad cuando Shoka se agachó y le lanzó una patada, derribándolo. Sin embargo, el asesino de héroes no tocó el suelo. La chica de cabello negro finalizó su ataque girando sobre sus talones, pateando hacia arriba y enviando al asesino de héroes aún más lejos. Stein sintió un dolor punzante en el cuerpo al caer al suelo implacable, solo para estrellarse contra una fría pared de hielo. Hacía mucho tiempo que no lo llevaban tan lejos. Y el hecho de que los estudiantes de Ero lo hubieran llevado a ese punto le hizo preguntarse si debía avergonzarse de sí mismo o sentirse impresionado por ellos. Ignoró esos sentimientos mientras luchaba por mantenerse en pie, apoyándose en el hielo para no caerse. El rugido de los motores captó su atención. Stein levantó lentamente la cabeza, mirando a través de sus ojos cansados, y vio a Ida adoptar una postura de corredor. Incluso desde la distancia, Stein pudo ver en los ojos del joven de cabello azul la intensa determinación de terminar la pelea. Y el asesino de héroes, a pesar de sus heridas, obedeció.
Sacó un cuchillo y lo mantuvo listo mientras miraba fijamente al estudiante de héroe. Muy bien. Demuéstrame tu determinación. Iida no respondió. Sus motores rugieron de nuevo. Los extremos de sus tubos de escape brillaron con una luz naranja mientras cambiaba de marcha. Había querido usar esta maniobra durante el festival deportivo, para impresionar a su hermano con su progreso. Para el chico de cabello azul, este era el momento más apropiado. Cumpliría su promesa. Reciproburst. Y hacer que el villano sea llevado ante la justicia. Llamas azules brotaron de los motores de Iida, y los 6 tubos de escape ardían con energía. Iida se impulsó desde el suelo, levantando polvo con su movimiento mientras avanzaba como un cohete. A los ojos del chico de cabello azul, Steins movía lentamente, su mente trabajando a toda velocidad para seguirle el ritmo. El asesino de héroes intentó contraatacar, pero Iida reaccionó más rápido de lo que había imaginado. El estudiante de justicia heroica apartó la mano de Stein y le propinó un rodillazo en el torso. La fuerza del impacto dejó inconsciente al villano, cuyos ojos se pusieron en blanco. Su cuerpo impactó contra la pared de hielo, atravesándola con facilidad y haciéndola añicos en una lluvia de partículas cristalinas. Iida aterrizó en la carretera, extendiendo las piernas mientras frenaba su impulso. Observó cómo el cuerpo del asesino de héroes rebotaba antes de detenerse por sí solo. En ese instante, reinaba el silencio. Iida mantuvo la mirada fija en Stein, sin querer apartarla. Intentó moverse, pero sintió que sus piernas se le bloqueaban mientras su don fallaba. Usar ese movimiento era arriesgado, pero en su mente, valía la pena. Una mano delgada apareció ante su vista. Alzó la vista, sus ojos azules fijos en la máscara de Shoka. Ella le dedicó una sonrisa de admiración que se transformó en una de alivio. Iida tomó la mano de la joven de cabello negro, confiando en su amiga para que lo ayudara a incorporarse. Shoka la rodeó con el brazo, permitiendo que el joven, de mayor estatura, se apoyara en ella mientras se mantenía en pie con las piernas temblorosas. Ambos dirigieron su atención al asesino de héroes, esperando a ver si se movía de repente. Al no ver ninguna reacción, se acercaron a su cuerpo caído. Deberíamos comprobar de nuevo si tiene más armas escondidas, declaró Iida. Claro. Prefiero no acabar hecha pedazos pronto, respondió Shoka. Examinó su traje de heroína para comprobar si había resistido bien los ataques de Stein. Vio algunos mechones desgarrados y pequeños desgarros, pero nada había logrado atravesar las fibras. Eso no significaba que estuviera contenta. Simplemente esperaba poder contactar con Misaki para que la reparara. Todavía no sabía cómo el señor H había conseguido que la diseñadora de moda le hiciera su abrigo de batalla. Mientras ayudaba a Iida a bajar para que pudiera recuperar el aliento y reponerse de las consecuencias de su ataque, la joven de cabello negro se acercó a Stein y siguió la idea de Iida, revisando si el antiguo justiciero portaba armas ocultas. Durante su búsqueda, Shoto se acercó con Native sobre su hombro. El héroe Osu finalmente se estaba recuperando de los efectos del don de Stein, pero aún requería atención médica urgente. Eso no le impidió comentar sobre la actuación del trío. Maldita sea. ¿Qué les están enseñando hoy en día? Preguntó entre risas forzadas. ¿Cómo ser unos tipos duros?, respondió Shoka. ¿Cómo debemos comportarnos adecuadamente para demostrar que somos héroes confiables?, agregó Iida. Deberíamos ocuparnos del Nomu ahora, intentó comentar Shoto, pero fue interrumpido por dicho Nomu. El arma biológica alada desplegó sus apéndices adicionales, destrozando su prisión de hielo mientras se lanzaba contra el grupo. Shoka fue quien reaccionó primero, saltando por los aires para interceptar al Nomu. Lo único que le pasaba por la cabeza a la chica de cabello negro era lo molesta que era esa cosa. Estaba cansada y quería que Izuku y Momo supieran que estaba bien, pero para su frustración, la noche se le hacía interminable. Así que decidió no contenerse. Shoka le propinó una brutal patada con el hacha a la criatura, doblándola por la mitad antes de que su cuerpo se estrellara contra el suelo, destrozando la carretera que había debajo. Los otros 3 se limitaron a observar cómo sus hombros comenzaban a temblar. Era evidente que estaba desahogando su rabia y ninguno quería estar en el lado perverso. Bueno, debo decir, Shokat, que esa fue una patada excelente, dijo Mirko mientras irrumpía en la zona. A pesar de la sonrisa en su rostro, todos podían ver la misma frustración que Shoka reflejaba en el rostro de la heroína conejo. Déjame adivinar, Endeavor. Preguntó Shoka, ya intuyendo lo que había sucedido.
Ya lo sabrás cuando escribamos nuestros informes más tarde, gruñó Mirko. Por desgracia para el gnomo, emitió un sonido que atrajo la atención de las dos hembras, y la ira de Mirko. Vete a la mierda. Gritó mientras estampaba su pie en la cabeza del gnomo, aplastándola y esparciendo los restos viscosos por todo el suelo. Respiró hondo, tomándose un momento para calmarse antes de hablar. Dios, quiero que esta noche termine ya. Sus orejas se aguzaron, dirigiendo su atención al otro extremo de la calle. Los demás hicieron lo mismo, observando cómo en Deagor, varios de sus ayudantes, los héroes Osu y una multitud de reporteros se precipitaban al lugar. Tenías que gafarlo, ¿verdad, Cottontail? Gruñó Shoka. Desde lo alto de la calle, observando con indiferencia las consecuencias de su plan, Shigaraki sonrió ampliamente. Puede que hubiera perdido a su gnomo, pero el asesino de héroes había sido derrotado y capturado. Hizo una mueca al pensar que dos de sus objetivos habían sido los que lo habían logrado, pero por ahora lo ignoró. Ahora era el momento de darle la vuelta a la situación a su favor. Bueno gente, ese fue el capítulo número 36, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.